Muy bien. En personas menores o iguales de 50 años, sin comorbilidades, sin enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, iniciar la levotiroxina a dosis de 1.6 a 1.7 microgramos por kilo por día. Si la enfermedad es leve, se puede dar una dosis menor. Es decir, si el TSH, digamos, ustedes lo tienen en 25, en 30 y la persona prácticamente no tiene síntomas, entonces vamos a dar una dosis más pequeña. ¿Ok? Porque si ustedes, esta dosis es como para corregir un hipotiroidismo serio, severo o franco que le llamamos, ¿ya? Y eso es cuando el TSH normalmente está muy alto, 80, 100 o más. Pero si ustedes están frente a a niveles menores de TSH, entonces también la dosis de levotiroxina va a ser menor. Si son pacientes más de 50 años sin enfermedad cardíaca o menores de 50 años con enfermedad cardíaca, iniciamos la levotiroxina a una dosis menor, más o menos entre 25 a 50 microgramos por día. Y reevaluamos en 6 a 8 semanas. ¿Saben por qué? Porque para que el TSH cambie en la sangre, para que aumente o disminuya su valor, tenemos que esperar por lo menos 6 a 8 semanas. ¿Ya? A veces van a haber médicos que les piden al paciente que venga a la semana, a las 2 semanas, pero no les sirve de nada ver en tan poco tiempo el nivel de TSH. No se olviden, el hipotiroidismo nunca es una emergencia, salvo que sea el coma mixedematoso. Si requiere una dosis más alta, aumentar en 25, de 25 en 25. Es decir, si ustedes tenían un TSH en 80 y lo ven al paciente en 2 meses y llega con su TSH en 20, entonces aumentamos un poco, pero de 25 en 25, tampoco tanto. ¿Ok? No se olviden que esa persona tiene enfermedad cardíaca o es mayor de 50 años. Y si ya somos mayores de 50 años, ya tenemos mayor riesgo de tener enfermedad aterosclerótica en el corazón. Bien. Y si son mayores de 50 años y con enfermedad cardíaca o coronaria, o si tienen hipotiroidismo severo, la dosis de inicio debe ser 12.5, es decir, la mitad de una pastilla de 25. Se monitoriza el TSH en 6 a 8 semanas e incrementamos dosis entre 12.5 y 25 cada vez que lo vemos. ¿Ok? Así que el tratamiento del hipotiroidismo no es así de rápido. Ustedes habrán visto pacientes, médicos que le indicamos o le indican, ¿sabe qué? Comience con una cuarta parte de la pastilla, en 2 días tome mitad de la pastilla, en 3 días tome... No, eso no se hace, hay que esperar. No se olviden que es una persona que es mayor de 50 años con enfermedad coronaria o que tenga un hipotiroidismo muy severo. Entonces, por más que veamos esto, la dosis debe ser incluso más leve y el tratamiento debe ser más lento. Muy bien, en el tratamiento es importante ver la biodisponibilidad de la levotiroxina, ¿ya? Esta está determinada por su absorción y su absorción puede ser afectada por otros fármacos, por ejemplo, antiácidos, carbonato de calcio, sulfato ferroso, soya, fibra, sucralfato, quelantes de fósforo. Por eso es que pedimos que la persona tome su levotiroxina por lo menos 30 minutos antes del desayuno, porque en el desayuno consumimos fibra. Le pedimos que lo tome separados de otros fármacos, como por ejemplo antiácidos, calcio, hierro, o alimentos como soya, fibra o antiácidos, otra vez, ¿no? El sucralfato o quelantes de fósforo. En el embarazo también va a haber un defecto en la biodisponibilidad, por eso es que también aumentamos la dosis de la levotiroxina durante el embarazo. Muy bien, el seguimiento se hace principalmente con TSH. El TSH meta en el hipotiroidismo primario es de 0.5 a 3 y en pacientes jóvenes de 0.4 a 2, sobre todo en mujeres que tienen problemas de fertilidad. ¿Ah? Si tenemos una paciente que tiene problemas de fertilidad, está yendo al consultorio de fertilidad y tiene el TSH en 6, sí debemos darle tratamiento. ¿Ah? Ya lo vamos a ver más adelante. Solo se hace el seguimiento con TSH en el hipotiroidismo primario.
en el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, hacemos el seguimiento solamente con niveles de TSH. No nos interesa el T4, ¿ok? Solamente el TSH. Y tenemos que tenerlo en general entre 0.5 y 3. Y si son pacientes muy jóvenes, y sobre todo en personas, en mujeres que están buscando quedar embarazadas, entre 0.4 y 2. Con el T4 libre se hace el seguimiento con T4 libre en el hipotiroidismo central, en el secundario o terciario, ya que el nivel de TSH no va a cambiar, ¿ok? Como lo hemos visto, hay un problema en el hipotálamo o en la hipófisis que impide la producción de TSH, pero sí le vamos a dar el tratamiento con T4, así que medimos cuánto T4 tiene esta persona. En pacientes con TSH normal, con un dosaje normal de TSH, hacemos un seguimiento entre 6 a 12 meses, 1 o 2 veces por año. Si el paciente es adherente al tratamiento con dosaje normal durante un año, el dosaje deberíamos hacerlo cada 2 o 3 años. O sea, no es una emergencia, no es una enfermedad severa el hipotiroidismo. Si una vez que lo hemos controlado, podemos ver al paciente anualmente o cada 2 años o incluso hasta 3 años. El hipotiroidismo subclínico es otra entidad, es una entidad un poco más leve, que actualmente está en boga hasta mis épocas de residentado. Nos indicaban muchos estudios, muchas guías, decían hay que tratar a todos, hay que tratar de que su nivel de T4 esté normal, que su nivel de TSH esté lo más normal posible, pero hubieron estudios sobre todo en poblaciones longevas. Las poblaciones longevas en Okinawa, en el Japón, vieron que personas que llegaban a los 100 años, 110 años, tenían TSH más altos y nunca habían tomado tratamiento. Así que probablemente desde ahí comenzaron estas investigaciones. El hipotiroidismo subclínico se caracteriza por TSH elevada y T4 y T3 normales, como lo hemos visto hace un momento. En este estudio, que se llama Wickham, se encontró 7.5% en mujeres y 2.8% en varones con TSH más de 6. Y en mujeres con más edad, de 75 años, la prevalencia fue de 17.4%. Es decir, mientras más edad tenemos, también tenemos más nivel de TSH. Y eso es más o menos lo que les conversaba hace un momento. Poblaciones más longevas van a tener TSH más elevado, porque obviamente el metabolismo disminuye con el paso del tiempo. En el estudio de Framingham encontraron un 16.9% de prevalencia de hipotiroidismo subclínico en mujeres y 8.2% en varones mayores de 60 años. Así que el hipotiroidismo subclínico es una entidad muy frecuente en la tercera etapa de la vida. Y la progresión hacia hipotiroidismo franco o evidente es de más o menos 4.3% al año. Muy bien, el hipotiroidismo subclínico no se da tratamiento así nomás a cualquiera. Uno ve el TSH en 6, en 7 y el T4 está normal, no le van a dar tratamiento así. ¿A quiénes damos tratamiento? Si el TSH es mayor a 10 y el anti-TPO es elevado, como lo hemos visto hace un rato. En gestantes, en mujeres que estén buscando gestación. Y hay un tema, un acápite importantísimo, dislipidemia. Como lo hemos visto hace un momento, a mayor TSH podemos tener mayor colesterol, ¿ya? Pero para tratar el colesterol no vamos a indicar hormona de tiroides, porque existe tratamiento para el colesterol. ¿Cómo se llama el tratamiento? Estatinas. Muy bien, entonces no le vamos a dar una hormona solamente por dislipidemia. De hecho, los estudios, esto es una información del año 2008. Ya, en los estudios más actuales del 2013 y 2014 se han encontrado que no hay mucha diferencia entre los pacientes que tienen dislipidemia y este tipo de hipotiroidismo con tratamiento o sin tratamiento, no hay mucha diferencia. Por supuesto, el tratamiento excesivo puede traer efectos adversos, por ejemplo, tirotoxicosis clínica, que la persona esté tomando hormona de tiroides en exceso por gusto, ya, lo cual los puede, y también subclínica, lo cual está asociado a una excesiva pérdida ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. También a la aparición de arritmias o disfunción cardíaca
como son la taquicardia, el incremento del grosor de la pared cardíaca, sobre todo en el ventrículo izquierdo, un aumento en la contractilidad cardíaca porque aumenta el gasto cardíaco y un aumento de riesgo de fibrilación auricular. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Tienen claro el hipotiroidismo? Es un problema, una entidad que la van a ver todos los días en consultorio, ¿ya? ¿Quiénes quieren hacer endocrino acá? Pocos. Medicina interna. Eso lo van a ver todos los días. Dime. 6 a 8 semanas idealmente. Exactamente. Tú no sabes. Ya hemos visto, 30% de la población que tiene hipotiroidismo puede tener síntomas, es decir, un 70% tienen síntomas. Y no te olvides, el tratamiento del hipotiroidismo no es una emergencia, no es algo que lo va a llevar a la muerte al paciente. Sí puede afectar a su calidad de vida, pero sumarle dosis o aumentar su dosis más rápidamente, cuando tú le tomes un control no vas a ver el TSH de forma adecuada. Entonces vas a ver un TSH que le has dado 2 semanas, media pastilla, 1 semana, 3/4 de pastilla, otra semana más, una pastilla entera. Entonces no vas a ver bien qué TSH es. El coma mixedematoso es una manifestación extrema del hipotiroidismo, en la cual la persona exhibe anormalidades de múltiples órganos, sobre todo compromiso cardiovascular y deterioro de la función del sistema nervioso central. Por eso se le llama coma mixedematoso. Hay compromiso del nivel de conciencia. El inicio es insidioso y es raro. Actualmente se publicaron 200 casos entre el año 53 y el 96. Durante el periodo de residentado debo haber visto 3 o 4 casos, ¿no? En los 4 años que estuve en el hospital, ¿ya? Entre 3 o 4 casos, no más. Potencialmente fatal si no recibe tratamiento, que se reemplaza hormonal con hormona tiroides, ¿ya? Más o menos entre 30 a 60% de las personas con coma mixedematoso van a ir a la mortalidad. Y se debe principalmente a enfermedad autoinmune, es decir, a enfermedad primaria, a hipotiroidismo primario. Tiene factores desencadenantes que pueden ser infecciones, una neumonía, ictus, sepsis, traumatismo, ACV, accidente cerebrovascular, como se le llama ahora es DCB, ¿no? DCB, yo lo conocí desde mis épocas como ACV y no se me quita. Hipotermia, sobre todo, por eso es que los casos de coma mixedematoso son más frecuentes en el invierno. Hipoglucemia, narcosis por CO2 y medicamentos como amiodarona, ¿no? Lo que conversábamos hace un rato. Si es una persona que tiene hipotiroidismo, su tratamiento no es muy correcto y encima yo le produzco efecto Wolff-Chaikoff con la amiodarona, le podemos llevar a coma mixedematoso. Anestesia, barbitúricos, betabloqueadores, diuréticos y litio. Y el hipotiroidismo no tratado, que es una de las principales causas acá en el Perú. El cuadro clínico se caracteriza por bradicardia, hipotermia, hipoventilación, retención urinaria, incluso puede ir a convulsiones, coma, confusión e ilio. El tratamiento debe ser en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Hay que buscar y tratar el factor desencadenante, ¿ya? Si es una infección, hay que tratar esa infección. Levotiroxina, el tratamiento es endovenoso. Lamentablemente, acá en el Perú no tenemos tratamiento endovenoso, no tenemos levotiroxina endovenosa, ¿ya? Se debe dar como una dosis única entre 300 a 500 microgramos endovenosos en una dosis única y seguido de 50 a 100 microgramos endovenosos al día o 100 a 200 por vía oral en los días subsiguientes. Posteriormente se va a reducir a 50 a 75 microgramos por día como dosis de reemplazo. ¿Ok? Pero acá en el Perú lo que estamos haciendo es usamos tratamiento rectal o por sonda nasoyeyunal. El uso de T3 no es recomendable, ¿ya? Porque aumentamos el consumo de oxígeno en pacientes con alteración cardiovascular. Si le aumentamos el gasto cardíaco a una persona que ya es coronaria, cuidado, le podemos causar infarto corazón.
el laboratorio lo que vamos a ver son pruebas específicas. El T4, el total y el libre están disminuidos. El T3, el total y el libre van a estar normales o bajos, y el TSH debe estar elevado o normal o bajo en casos de hipotiroidismo central. Pero como la causa más frecuente es el hipotiroidismo primario, lo que vamos a ver es TSH muy elevado. ¿Ok? Las pruebas inespecíficas: en el hemograma vemos anemia, en el bioquímico vemos elevación de TGP, de CPK, de LDH, de colesterol, de triglicéridos, incluso hipoglucemia. En gasometría arterial vamos a ver hipoxia e hipercapnia, porque la persona no está ventilando de forma adecuada. El EKG vamos a ver bradicardia, bajo voltaje y QT prolongado. El intervalo QT prolongado. En la placa de tórax vamos a ver derrame pleural, cardiomegalia, principalmente por derrame pericárdico. Muy bien, hay factores de mal pronóstico, ¿no? Si la persona tiene edad avanzada, está bradicárdico, tiene hipotermia persistente, si tiene una infección severa que lo lleva a sepsis, si ha sufrido un infarto al corazón o si está hipotenso. Estas personas o las personas que tienen estos factores pueden llegar a la mortalidad. Muy bien, ¿quedó claro? Vamos a pasar a la otra cara de la moneda, que es el hipertiroidismo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla. El hipertiroidismo o tirotoxicosis, vamos a dividirla en dos. La tirotoxicosis es el síndrome clínico como resultado de la elevación del T3 y T4. Tirotoxicosis es elevación bioquímica del T3 y T4, no se olviden. En cambio, el hipertiroidismo es un aumento de la biosíntesis de hormonas tiroideas T3 y T4 por la glándula tiroides. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, yo digamos voy a un consultorio conocidísimo para perder peso y me dan pastillas con hormona tiroides para perder peso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para perder peso me dan 3 o 4 pastillas al día. ¿Qué me va a ocurrir? Síntomas de hipertiroidismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Y por qué no hipertiroidismo? Exactamente, no depende de la glándula, yo estoy tomando exógenamente. Hay tumores que también fabrican hormonas tiroides. Ya, pero para que diferencien eso, ustedes, tirotoxicosis es solamente elevación de T3 y T4, pero hipertiroidismo es el aumento de la síntesis de hormonas T3 y T4 por la tiroides, por la misma glándula, hipertiroidismo. Muy bien, ¿qué condiciones están asociadas a tirotoxicosis? Obviamente la más frecuente es el bocio tóxico difuso o enfermedad de Graves. Existe el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Existe el BMNT, que se le conoce como bocio multinodular tóxico. Existe la tiroiditis subaguda silente y la tirotoxicosis facticia, ¿ya? Y otras causas más raras, ¿no? Un tumor ovárico que produce hormonas tiroideas, ciertos carcinomas en la tiroides, como los foliculares que producen más cantidad de hormonas tiroideas. La mola hidatiforme, ¿saben por qué produce tirotoxicosis? Beta-HCG se puede comportar como TSH, ¿ya? De hecho, es por eso que algunas personas desarrollan ese tipo de síntomas durante el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre, ¿ya? Sobre todo si tienen mola o si tienen gestación con una placenta más grande, ¿no? Embarazo gemelar. Muy bien. En algunas hamburguesas antes venía un producto que era similar. Y tumores pituitarios, ¿no? Que fabrican tumores hipoficiales que fabrican TSH. Muy bien. ¿Y por qué las tiroiditis nos van a causar tirotoxicosis? Ese es otro ejemplo de tirotoxicosis. ¿Por qué era? Exactamente. En la fase aguda se está liberando la hormona tiroidea que está contenida dentro de la tiroides. No es que esté fabricando. Entonces, este caso no es hipertiroidismo. Incluso hay compromiso de tiroides, pero no es hipertiroidismo, es tirotoxicosis. Por eso, cuando se presenta eso en la enfermedad de Hashimoto, se le llama Hashitoxicosis. Muy bien.
El hipertiroidismo primario se caracteriza porque en la tiroides estamos fabricando mucho T4 y T3. Eso le va a enviar una señal negativa para la hipófisis. Entonces, el TSH, ¿qué va a pasar? Disminuye. Entonces, típicamente, ustedes ven una persona con enfermedad de Graves y van a ver el T4 y T3 muy elevados y el TSH suprimido. Y en el secundario, que les repito, es una entidad extremadamente rara, hasta el año 2000, yo era R2 en que publicaron este trabajo. Entre 2006 o 2007 publicaron más o menos un resumen de estos casos, 50 casos aproximadamente hasta ese año, ¿ya? publicados, ¿ya? De tirotropinomas, es decir, de tumores hipofisiarios que aumentan la producción de TSH y por ende aumentan la producción de T4 y T3. Muy bien, las causas del hipertiroidismo por lejos es la enfermedad, la más frecuente es la enfermedad de Graves Basedow, ¿ya? Que se caracteriza por bocio difuso de consistencia blanda, liso, soprotiroideo. Ustedes le ponen la campana del estetoscopio, así como dicen los libros antiguos, ¿ya? Y vamos a escuchar un soplo intenso, ¿ya? Es porque la tiroides además está hipervascularizada, porque está trabajando más. Se caracteriza por proptosis ocular, que también se conoce como oftalmopatía, dermopatía, mixedema pretibial. Esta es la tríada del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, ¿ya? Bocio difuso, compromiso orbitario, oftalmopatía, proptosis ocular y mixedema pretibial, que se presenta entre el 23 y 33% de los casos de las personas con enfermedad de Graves. En cambio, el BMNT o bocio multinodular tóxico, existen varios nódulos de diversos tamaños, pero la tiroides está crecida también, ¿ya? Es bocio, no hay oftalmopatía ni mixedema y predominan los síntomas cardiovasculares. En la enfermedad de Plummer o adenoma tóxico existe un nódulo solitario de consistencia firme, no dura, de mediano tamaño, indoloro, y tampoco existen los otros componentes como son la oftalmopatía ni el mixedema. En la tiroiditis, vamos a ver, como vamos a ver más adelante, se caracterizan por tiroiditis con dolor o sin dolor, ¿ya? Las agudas o subagudas se caracterizan por dolor, ¿ya? Bocio con dolor, signos inflamatorios, dolor súbito o progresivo, depende si es agudo o subagudo, fiebre e incluso puede llegar a la supuración, como lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes. La tiroides subaguda o granulomatosa de Decker-Vein se caracteriza por tiroides dolorosa de consistencia firme. Es difícil examinar la tiroides en estas personas. Uno trata de tocar la tiroides y se quejan de mucho dolor las personas. Se caracteriza también por fiebre y en fases avanzadas puede existir hipotiroidismo, ya que, como les explicaba al comienzo, es una tiroides que está inflamada, que está liberando todo su poco contenido de hormona tiroidea. Entonces llega un momento en que se queda sin hormona tiroidea, porque está inflamada y ya no produce más. Entonces puede existir una fase con hipotiroidismo, como lo vamos a ver más adelante. Y existe la tiroiditis silente o linfocítica indolora, ¿no? Que es un bocio indoloro, no existe tampoco los otros compromisos, oftalmopatía ni mixedema. Hay un hipertiroidismo de 2 a 4 meses de duración y luego el hipotiroidismo, que es en un 40% es transitorio. La enfermedad de Graves, forma más frecuente, que también se le conoce como Graves Basedow, ya en el 60-80% del va a representar el 60 a 80% del hipertiroidismo y varía en función a la ingesta de yodo. A menos ingesta de yodo, menos enfermedad de Graves. ¿Ah? No se olviden, menos yodo, menos enfermedad de Graves. En general, menos enfermedad autoinmune. A más yodo en la dieta, mayor posibilidad de tener enfermedad autoinmune, mayor posibilidad de tener hipertiroidismo o hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto. Es 10 veces más frecuente en mujeres que en varones. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 20 y 50 años. Además del yodo, ¿ya? Existen como otros factores predisponentes la agregación familiar, el estrés físico o psicológico
el estado de posparto y el tabaco. Muy bien, la etiología es inmunológica, es una combinación de factores ambientales y genéticos nos van a dar esta susceptibilidad para tener enfermedades autoinmunes en general, en este caso enfermedad de Graves. Hay una activación de linfocitos T luego de células B con la producción de autoanticuerpos tiroideos. El más importante es el anticuerpo antirreceptor de TSH, que se le llama TRAP. ¿Ya? En la enfermedad de Graves, la activación inmunológica va a producir autoanticuerpos, anticuerpos antirreceptor del TSH, que en este caso va a funcionar como un estimulador. ¿Ya? Este anticuerpo se va a unir al receptor de TSH y va a funcionar como un TSH. Entonces va a hacer que se produzca más hormonas tiroideas, T3 y T4. Entonces, como hay mucho T3 y T4, eso llega por un feedback negativo a la hipófisis. ¿Y qué le va a pasar al TSH? Deja de producirse. Entonces, lo típicamente que vamos a ver es T4 y T3 aumentados y TSH disminuido. Lo contrario de lo que ocurre con el hipotiroidismo. Como es una enfermedad autoinmune, está asociado a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como Hashimoto, ¿sí? Incluso hay teorías que dicen que la enfermedad de Graves y el Hashimoto son parte de la misma enfermedad. Enfermedad de Addison, anemia perniciosa. A propósito, ¿qué es la anemia perniciosa? Anticélulas parietales. ¿Qué no fabricamos? ¿Qué no fabricamos? Factor intrínseco. Entonces, por ende, no vamos a absorber vitamina B12. Entonces, si no absorbemos vitamina B12, vamos a llegar a anemia macrocítica. El vitíligo, diabetes tipo 1, AR, lupus, Sjögren, entre otras enfermedades autoinmunes. La enfermedad de Graves, como se los comentaba hace un momento, estos anticuerpos, los TRAP, son estimuladores de la tiroides, es decir, que aumentan la producción de hormona tiroidea. Los anticuerpos del hipotiroidismo autoinmune están presentes. Por ejemplo, hasta 80% de los pacientes con enfermedad de Graves poseen anti-TPO, que es el anticuerpo característico del hipotiroidismo. Muy bien, estas son las características. Bocio difuso, que se presenta en el 97% de los casos. Oftalmopatía exoftalmos o proptosis ocular, 60% de los casos, y un mixedema entre 5%, incluso algunas series dicen un poco más, 20-30%. Este es un paciente real de acá, del hospital, ¿ya? Miren, una paciente que tiene ligera proptosis ocular, pero tiene bocio difuso, ¿no? Y además, ¿qué notan? Ha perdido peso, ¿no? Está muy adelgazada. El hipertiroidismo se caracteriza también por alopecia, exoftalmos, nerviosismo o agitación. Ustedes ven una persona con hipertiroidismo y no se les va a olvidar nunca, ¿ya? La persona llega al consultorio y está nerviosa, doctor, ¿qué tengo? Me duele por acá, está nerviosa, está inquieta, está volteándose. Esa es una persona típicamente con enfermedad de Graves. ¿Ya? Hay bocio difuso, hay intolerancia al calor. Ustedes en invierno, como ahora que está haciendo tanto frío, la persona llega en polito o llega máximo en una chompa muy delgada. Hay hipertensión sistólica. De hecho, hay una diferencial amplia, ¿no? Es porque tiene insuficiencia cardíaca de gasto alto. Hay temblores, tremor, taquicardia. Ustedes le ponen el estetoscopio y sus latidos cardíacos son taquicárdicos y son de gran intensidad, son muy fuertes, les golpea el oído incluso pueden tener arritmias supraventriculares. Hay metorragias también, en varones impotencia, infertilidad. Los reflejos, por el contrario, en este caso están exaltados, ¿ya? La piel es caliente, húmeda, por hiperhidrosis, diarrea, debilidad proximal, porque es un estado hipercatabólico. Entonces estamos destruyendo el músculo y la grasa, por eso es que las personas pierden peso, y les causa debilidad muscular proximal, sobre todo, ¿no? Si ustedes le piden a las personas que estiren los brazos, si ustedes le hacen una contrafuerza a los brazos, van a vencerlos rápidamente. Osteoporosis, mixedema pretibial y disminución de peso. Aquí sí es característico la pérdida de peso.
Más del 80% de las personas con hipertiroidismo pierden peso. O sea, si les preguntan por ahí, en el hipertiroidismo, ¿verdadero o falso? ¿En el hipertiroidismo siempre se pierde peso? Falso. Bueno, nada en el organismo es 100%, ¿no? Pero 80% o más sí pierden peso. La tirotoxicosis tenemos claves para el diagnóstico. El tiempo de enfermedad, el tamaño y la forma de tiroides, como lo hemos visto, ¿no? Si es una tiroides que es difusa, que es regular, es remitente, entonces esto probablemente sea enfermedad de Graves. Pero si vemos una tumoración, pensamos en que sea enfermedad de Plummer, un nódulo autómeno. En cambio, si vemos un bocio grande con varios nódulos, probablemente sea un bocio multinodular tóxico. Presencia de manifestaciones extratiroideas. Ya les dije hace un momento, ¿no? Si hay exoftalmos y si hay mixedema pretibial, eso es lo típico de la enfermedad de Graves. En otras tirotoxicosis, en otros hipertiroidismos no hay eso. En la gammagrafía vamos a ver 3 patrones, ¿no? Bocio difuso, esto es lo típico de la enfermedad de Graves. Vemos en la enfermedad de Plummer, vemos un nódulo autónomo, un nódulo que está haciendo todo el trabajo y más de la tiroides. Es por eso que el resto de la tiroides se ve apagada. Y vemos el bocio multinodular tóxico. Vemos varios focos, varios nódulos con hiperproducción y vemos otros focos que están apagados.